entre pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. En este episodio se cumplen los 200 episodios de este podcast y la verdad es que para mí ha sido uno de mis logros más importantes. No me imaginaba llegar al número 200 y viendo hacia atrás, de verdad que ha requerido de un montón de organización y de disciplina de mi parte. Han habido momentos muy difíciles de grabación, como cuando los bebés están chiquitos o cuando he tenido que hacer viajes inesperados, por ejemplo, para lo de la operación del ojito de Tini, cuando he tenido muchísimo ruido en casa por la pandemia. Entonces, bueno, de todo ha pasado en estos 4 años y 200 episodios. Pero bueno, estoy más allá de agradecida con ustedes por seguir aquí, por escribirme, por mandarme sus screenshots cada que escuchan algún episodio. Y bueno, les prometo que habrá podcast para rato. El día de hoy quiero contarles pues lo que ha cambiado en estos 200 episodios. Sabemos que como seres humanos pues siempre cambiamos, ¿no? Si vemos atrás 10 años, 15 años, sabemos que éramos personas totalmente distintas y pues yo también he cambiado mucho en estos 200 episodios. Cuando inicié el podcast, Martina estaba por cumplir los 2 años y bueno, yo ya llevaba rato con esta idea, me moría de ganas de tener mi podcast. No era algo muy escuchado, la verdad es que mucha gente me decía, no, pero ¿por qué un podcast? Mejor un canal de YouTube o mejor sigue haciendo lives en Facebook como los hacía en ese momento. Pero para mí, que me encantaba escuchar audiolibros y podcasts, yo decía, es que como mamás, este es el momento que mejor tenemos. Cuando estás yendo a hacer alguna cosa en el carro y tienes 30 minutos, cuando estás haciendo alguna cosa en la casa, no sé, envolviendo, lavando, arreglando, organizando, haciendo maletas. Era un momento en donde yo decía, tenemos esos ratitos que no siempre son con video, que no siempre tenemos wifi, entonces no quieres gastarte toda la data de tu celular, y un episodio que puedas escuchar mientras haces otra cosa es algo muy valioso. Entonces, bueno, yo me encapriché con que quería que fuera un podcast y de alguna forma pensé que, bueno, sería fácil grabar cada episodio, ¿no? Que las ideas vendrían a mí, que nunca tendría que, pues batallar con encontrar contenido, y así fue como que empecé poco a poquito, primero los 5 episodios. Me acuerdo que grababa siempre mientras Martina estaba dormida. En ese momento solamente tenía a Martina, todavía ni siquiera estaba embarazada de Nico, y de alguna forma organizar mi semana también era más fácil, sobre todo cuando Martina entró al jardín y entonces pues ya yo tenía de las 8:30 de la mañana a las 12 del día libres para mí todas las semanas, entonces organizarme era muy fácil. Todavía Martina llegaba a la casa, dormía un ratito, así que bueno, yo tenía mucho tiempo, como lo veo hoy, ¿no? Y hoy ya no tengo pues tanto tiempo yo a solas. Tengo que organizarme entre las siestas de Tini, mientras los grandes están en alguna actividad, en alguna clase, pero ya es un poco más circo, como le digo yo, porque pues siempre me imagino ahí la musiquita de tin, 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 mientras estoy lanzando bolas en el aire. Y bueno, antes podía grabar un episodio por semana y estar tranquila. A lo mucho grababa 2, o si me iba a ir a algún viaje, bueno, anticipaba eso. Y conforme ha ido creciendo el podcast, conforme ha ido creciendo mi familia, ya tengo que hacer, pues ahora sí que una planeación específica, dedicar toda una semana a grabación, tanto para la llegada de Nico, que fue la primera vez que me organicé, como para la llegada de Agus o las cirugías que ha tenido Agus. Me organizo mucho en asegurarme que planeo el contenido con anticipación para no estar corriendo de último minuto. Y bueno, obviamente hay episodios como este, en donde yo decía, es que quiero hacer algo especial para el 200, que vamos a hablar, en donde sí lo pienso mucho y bueno, lo voy cambiando, pero el resto del contenido fluye un poco más y la verdad es que va saliendo porque tengo una libreta que siempre está actualizada en donde voy anotando las ideas de lo que quiero tener, a los invitados a los que quiero
pues entrevistar y eso me ha funcionado muchísimo. Además del proceso y de mi tiempo que ha cambiado, también he cambiado en algunas formas de ver la maternidad y de ver mi emprendimiento. Y hoy te quiero hablar de eso porque si escuchas algunos de los episodios más recientes, probablemente escucharás a otra Paola que la que inició en los primeros 50 episodios y bueno, tenía una vida como hoy te digo, ¿no? Con más tiempo, con solamente una hija, con la primera experiencia de maternidad. Entonces, bueno, es un ejercicio que también a mí me ha servido mucho hacer para darme cuenta cuáles son esos valores que permanecen y cuáles son esos que he ido adquiriendo, en gran parte gracias al podcast y a las personas que he entrevistado y de quienes aprendo todos los días. Quiero comenzar por platicarte lo que ha permanecido. Y uno de los valores más importantes que han permanecido en mí, en mi emprendimiento, en el podcast, es la importancia de la flexibilidad. Para mí es fundamental, como mamás, poder encontrar un trabajo en el que tengamos flexibilidad. Y es que la vida de mamá es 100% impredecible. Entonces necesitamos poder ajustar cada semana de una forma distinta. De repente viene una pandemia, luego vienen vacaciones, otras veces se enferman, están en casa. Entonces nuestro horario está en constante cambio y no podemos tener una estructura lineal en donde tienes que trabajar sí o sí de 9 a 5 de lunes a viernes porque se vuelve muy difícil para acoplarse a nuestra vida personal. El tener un trabajo de flexibilidad me ha permitido seguir trabajando bastante y no sentir que estoy perdiéndome de los momentos más importantes de mis hijos. Si yo tuviera un trabajo estructurado, probablemente hubiera tenido que regresar sí o sí al segundo o tercer mes que nacieron Nico y Agustín y pues no hubiera podido tener la lactancia que quise o no hubiera podido tener esos momentos de media mañana en donde me echaba una siesta con el bebé o esos momentitos en donde pues estaba ahí 100% tranquila, sin preocupaciones, sabiendo que mi podcast ya estaba grabado, mis cursos ya estaban arriba y la gente los estaba tomando, mi equipo de trabajo me estaba ayudando a organizar todo el contenido que se tenía que enviar por correo. Entonces, el tener un trabajo flexible ha sido lo que yo más valoro de mi emprendimiento y lo que siempre les hablo que es lo que hace posible este tercer camino, ¿no? En donde no tenemos que elegir entre ser mamás o trabajar 100%, porque si acomodamos los horarios a nuestra conveniencia, todo funciona, ¿no? ¿Por qué tengo que comer a las 12 del día cuando todos los demás de la oficina salen a comer? Si a mí me funciona comer a las 2:30 de la tarde que ya están ahí mis hijos, ¿no? ¿Por qué tengo que empezar a trabajar hasta las 9:30 de la mañana si mis hijos se van a las 7:30 de la mañana y yo a esa hora es cuando puedo trabajar? ¿O por qué tengo que trabajar de lunes a viernes si yo los sábados por la mañana, que mi esposo disfruta tener un buen rato con ellos, que se van a tener una actividad al aire libre, yo es cuando más calladita tengo mi casa, cuando me puedo concentrar, cuando tengo un ratito exclusivo para mí? Entonces, esa flexibilidad es lo que yo más defiendo para poder tener negocios entre pañales. Lo segundo que ha permanecido y es fundamental para mí es encontrar un trabajo que te apasiona. Y es que no se trata solamente de encontrar algo que puedes hacer desde tu casa o algo que haces bien o en lo que ya tienes experiencia, sino un trabajo que realmente te fascina y hace que se te olvide todo lo demás. No te puedo explicar cuántas veces durante la pandemia o con las cirugías de Tini, el desconectarme de lo que estaba pasando y meterme 1 hora a grabar el podcast o conectarme a tener una sesión en vivo con mis alumnas de la comunidad o de alguno de mis cursos, me ayudaron tanto a nivel emocional. Me regresaban sintiéndome mucho mejor, mucho más animada, mucho más apasionada, pudiéndome enfocar en lo positivo. El contagiarme de la pasión de otras emprendedoras hacía que no me estancara en las circunstancias de lo que me estaba ocurriendo en ese momento y que viera más allá, que sintiera que estaba haciendo algo por mí, que me sintiera viva, que sintiera adrenalina por todo mi cuerpo. Y eso solamente pasa cuando encuentras un trabajo que te apasiona. Entonces, este punto ha sido para mí bien importante a la hora de recomendarle a alguien, pues,
que emprenda, no se trata de emprender en cualquier franquicia o en cualquier cosa que se te ocurra, sino de verdad invertirle tiempo a encontrar algo que te apasiona. Porque si no, el día a día como mamá tiende a ser abrumador, la cantidad de cosas que tenemos que hacer, y solamente algo que de verdad te encanta va a hacer que saques ese tiempito de donde muchas veces no lo encuentras tan fácil. Y bueno, esto no es en orden de importancia, porque ahora viene el tercer punto que ha permanecido y es muy importante en mi vida diaria, y es la importancia de mi rol de mamá. Nada, ni nadie reemplaza a mamá. Para mí es fundamental pasar tiempo de calidad todos los días con mis hijos. Y yo no podría tener un trabajo que me exija estar ahí 20 horas o que me exija perderme en los momentos importantes, que diga en qué momentos sí puedo estar, en cuáles no. Para mí, a lo largo de la crianza de mis hijos, he visto el impacto positivo que tiene cuando estoy ahí, cuando estoy presente, porque muchas veces estamos ahí, pero estamos en el celular o estamos pensando en otra cosa y automáticamente empiezo a detectar cómo ellos se ponen terremotos, empiezan a brincar de un lado a otro, se empiezan a pelear, a jalar el pelo y digo, claro, no estoy presente, estoy aquí, pero no estoy presente. Y cuando sí estoy ahí con todos mis sentidos con ellos, veo el impacto que tiene en su carácter, en lo que logran, en cómo se sienten, en cómo termina el día. Entonces, bueno, a mí me ayuda mucho tener estos ratos con mis hijos, pero además veo pues la importancia del rol de mamá, ¿no? Que no es que sea yo la cocinera, el chofer, la psicóloga o todo lo que a veces como nos dicen, ¿no? Todas esas funciones que pues de alguna forma pudieras encontrar quien te reemplace o incluso quien cocine mejor, quien sea mejor doctor, etcétera. Pero la importancia de mamá, de estar tú ahí con ellos, de cómo ellos se sienten cuando es mamá la que los cura o cómo es mamá con la que tienen una conversación, la que sabe qué es lo que les está pasando, qué les duele, pues es algo que para mí es irreemplazable y es muy importante. ¿Alguna vez te has sentido sola y abrumada en este camino de crecer un negocio y criar hijos al mismo tiempo? Y es que, aunque es increíble ser tu propia jefa, es dificilísimo tener que ser la directora, productora, escritora, cobradora, contadora y no tener ni tiempo para pensar en contratar y entrenar a alguien. Pensando en esto, me dediqué a crear una comunidad exclusiva para mamás emprendedoras en donde pudiéramos conectar con otras mujeres viviendo exactamente los mismos retos. Y es que el compartir con alguien que realmente te entiende es lo más empoderador que existe. Por eso, hoy te quiero invitar a que formes parte de la comunidad de negocios entre pañales, una tribu de mujeres emprendedoras como tú, dispuestas a compartir todo lo que nos ha funcionado para crecer nuestros negocios online. Dentro de la comunidad, vas a encontrar todas las herramientas y consejos prácticos para aumentar tu productividad sin tener que trabajar de sol a sol. Y es que es muy posible tener un negocio altamente redituable mientras tienes una vida personal activa. Lo mejor es que puedes lograr todo esto por menos de lo que te cuesta una cena con tus amigas al mes. Así que haz clic en el link dentro de la descripción de este podcast para que sepas cómo formar parte hoy mismo de la comunidad de negocios entre pañales. Y el último punto que también ha sido muy permanente desde que inició este podcast y en mi vida de mamá y de emprendedora es la importancia de la organización. Prácticamente el 99% de los domingos anticipo mi semana. Intento hacer batching de tareas repetitivas, automatizo procesos de mi negocio y estas fueron herramientas que descubrí desde un inicio y que han hecho posible todo mi crecimiento. Hoy con 3 hijos la verdad es que sería súper difícil mantener mi negocio de no haber creado correctamente los procesos desde el inicio. Y es que cuando apenas estaba comenzando, diseñé las bases para crear un negocio en donde no tuviera que hacer todo desde cero todas las veces. Desde dejar un template listo de cada correo de invitación a una persona que quiero entrevistar en el podcast, hasta dejar el template listo de cada episodio para que mi editor me ayudara a solamente insertar lo que variaba de esa semana y mantener la música, el intro, el outro, todo lo demás, hasta
ya cosas mucho más elaboradas como los templates de los mails de los cursos, la publicidad de mis clientes cuando llevaba community management, tener sesiones de fotografías ya estandarizadas y planeadas para que no estuviéramos constantemente batallando por contenido. Entonces, bueno, a lo largo de estos casi 4 años he visto muchísimas emprendimientos, emprendedoras que comienzan y de un día a otro tiran la toalla. De hecho, muchísimos podcasts también. Y parte de lo que veo es que falta esta organización, falta el crear las bases para tener algo que permanezca durante pues, los años que van a venir o los problemas que van a venir o la falta de tiempo que va a venir. Y esto lo reduzco a que muchas veces no hay procesos, ¿no? Y bueno, esto fue algo que aprendí gracias a mis años en P&G, en donde yo me quejaba mucho de que hubiera un proceso para todo, pero hoy agradezco esos procesos porque me han ayudado a que todo esto siga a flote con todo lo que ha pasado en mi vida personal durante los últimos 4 años. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que ha cambiado en estos 4 años. Lo primero, cuando veo a la Paola de hace 4 años que estaba iniciando este podcast y estaba en el episodio número 1, es que yo sacrificaba muchísimo mi tiempo personal, mi sueño, mi tiempo a hacer ejercicio. Como que de alguna forma sentía que por ser mamá no me merecía estos tiempos, ¿no? Y estaba en grupos en donde se glorificaba la maternidad sacrificada. Esta maternidad que no va al baño sola, que nunca come caliente, que nunca tiene tiempo para ver amigas, que nunca tiene una conversación completa. Y era como, ay, sí, esto es ser mamá. Hasta que descubrí que no, o sea, que yo también debía dormir, que yo también tenía que tener tiempo para mí, que así fueran 15 minutos de escribir o de meditar o de tomarme mi cafecito como me gustaba tomármelo, tenían un impacto súper positivo en mi día y poco a poco fui haciendo cambios. Me acuerdo que apenas hace 2 años y medio, cuando me fui un tiempo largo a la playa y que empecé a ver que pues durmiendo 10 horas era una mamá mucho más paciente, me daban más ganas de jugar o de inventarme algo, no reaccionaba tan rápido ante alguna pelea o alguna travesura. Y dije, wow, es que a veces con esto de que yo trabajo por las noches para poder disfrutar a mis hijos todas las horas del día, tal vez estoy haciendo que pues no sea la persona que merezco ser, ¿no? No sea esa persona que está de buenas, descansada, sino que le doy muchas horas a mis hijos, pero tal vez no soy la más paciente ni la más juguetona porque pues estoy cansada. Y empecé a decir, yo también valgo pues muchísimo, yo también tengo que descansar, yo también tengo que darme estos momentos. Y fue algo que fue pues naciendo apenas hace unos 100 episodios, yo creo. Al comienzo grababa 1 a 2 de la mañana con tal de que no me quedara esa semana sin podcast, o trabajaba altísimas horas para entregarle todo el contenido a mis clientes. Y bueno, poco a poco me he dado cuenta que puedo encontrar esas horas de trabajo en el día. Ahorita hay una señora que me está cuidando a Agustín para yo poder estar grabando este episodio. Y está bien darme estos momentos en el día y en la noche descansar. Lo otro que ha cambiado es que yo quería ser el 100% de Martina. Y bueno, esto era desde ser yo quien picaba la manzanita, quien cocinaba el pescado que se iba a comer, quien la vestía, quien la peinaba, quien la bañaba, quien la dormía, incluso dándole súper poco espacio a mi esposo para ser papá. Yo era quien estaba ahí apenas ella abría los ojos en la mañana, quien estaba ahí cuando ella los cerraba, quien quería jugar todo el tiempo con ella, quien quería estar en todos los momentos de familia. Y pues sí, le daba muy poquitos momentos a mi esposo o algunos otros adultos con ella, ¿no? Porque sentía que no podía estar sin mí. Fue hasta que me embaracé de Nico que empecé a irme a caminar solita por las noches, empecé a delegarle a Andrés el dormir a Martina, cosa que a él le fascina y que bueno, hoy es una parte súper importante de la relación de ellos porque cuentan historias y tienen ciertos jueguitos en los que pues son solamente de ellos. Y empecé a ver la importancia de que no solamente fuera mamá en su vida, sino que habían muchas más personas que iban a participar y que eso estaba bien.
Eso fue súper valioso no solamente para mi emprendimiento, sino para mis demás hijos, porque el poderles explicar que no solamente mamá es quien lee un cuento, o no solamente mamá es quien les va a preparar la comida o el lunch o los puede peinar, cosas que hoy parecen muy obvias, pero en ese momento Martina no se dejaba peinar por nadie más que no fuera yo. Ha sido clave cuando he necesitado esos tiempos para Agustín, para Nico, para mis cosas personales, y se han ido haciendo unos niños más tranquilos. Creo que con Martina, pues como toda mamá primeriza, yo la hice un poco más, no sé, como reactiva ante cuando alguien más trataba de ayudarla o que ella misma dijera, solo mamá me hace esto. Y en cambio lo veo con Nico y Agus y pues son mucho más relajados con todo. Y bueno, otro punto en donde ustedes saben que he cambiado muchísimo, y esto ha sido a raíz de las personas que he entrevistado en el podcast, es que no me daba cuenta de la carga invisible. Yo creo que cuando inicié en este camino de la maternidad y el emprendimiento y todo lo que hay en el medio, no existía una separación entre casa, ser mamá, ser esposa, trabajar, Paola como hija, como amiga, como hermana. Pensaba que todos esos roles me pertenecían al 100% y no soltaba ninguno. A raíz del episodio de la carga invisible, de verdad que para mí fue como un foco en donde empecé a irme dando cuenta de cómo tenía yo muchísimo peso del trabajo emocional de la casa, que podía poco a poco irme repartiendo entre la familia, delegar a alguien más o simplemente que no tenía que hacerlo yo todo. Me gustaba ser quien iba a hacer todo el supermercado, quien se encargaba de ver cómo había quedado de limpia la ropa de los niños. De hecho, yo lavaba la ropa de los niños, quién le preparaba la cena a los niños, quién preparaba el lunch. O sea, iba haciendo demasiadas actividades en mi día a día, además de mi trabajo, además de toda la parte de los colegios, por ejemplo, sentir que tenía que estar presente en cada evento que hubiera del colegio. Y entonces, poco a poco, pues mis horas de descanso eran cada vez menos. Claro que eran cada vez menos y yo estaba haciendo cada vez más cosas, ¿no? Y al tener un trabajo flexible, pues esto no me permitía decir que no, porque pues yo en teoría tenía el tiempo flexible para eso. Pero poco a poco fui viendo en dónde es que yo realmente aportaba valor, qué es lo que yo realmente tenía que hacer, y sobre todo fui teniendo una mejor comunicación con mi esposo, con las personas que me ayudan en mi negocio, con la persona que me ayuda en mi casa. Dejé de sentirme mejor persona por hacerlo todo, tanto mejor emprendedora porque yo era la que editaba cada uno de mis podcasts, o mejor mamá porque yo era la que le hacía cada peinado a Martina, o mejor esposa porque yo me encargaba de ver cómo se organizaban sus cajones. Y empecé a decir, bueno, yo, ¿dónde es que realmente agrego valor y qué es lo que yo realmente sí tengo que hacer? Poco a poco como familia creo que vimos que podíamos delegar las tareas de la casa, que si alguien más elegía la fruta por nosotros y la verdura, pues no pasaba nada si alguna papaya llegaba mayugada, pero que el mismo señor del mercado podía elegirme todo y dejármelo directamente en la puerta de mi casa, o que en vez de ir yo a entregarle a una amiga un libro que me prestó, se lo podía mandar con un servicio como ASAP. Y entonces cada vez eso me fue liberando de muchas actividades que tenía en el día a día, y eso me ha ayudado a que, a pesar de que ahora tengo mucho menos tiempo con 3 hijos y muchas más cosas en la mesa, pueda darle un buen tiempo todas las semanas a mi negocio. He mejorado muchísimo la comunicación con mi esposo, hemos dividido pues las tareas de la casa, de los niños, de lo que nos toca. Creo que se ha hecho un avance, todas las semanas se tiene que trabajar por hacer más, pero esto ha sido posible gracias a estos conceptos que creo que sin haber entrevistado a las personas o sin haber hecho el research de a quién quiero tener, cuál es un tema importante, qué nos influye a nosotros como mujeres emprendedoras, pues seguramente no hubiera pasado. Así que bueno, 200 episodios después, con 2 hijos más, con un negocio que factura casi 6 veces más de lo que facturaba cuando inicié el podcast, les puedo decir que Negocios entre Pañales es lo mejor que he hecho en mi vida. Me ha ayudado a crecer como mujer, como mamá, como ser humano,
de repente leer los mensajitos que me mandan de Pau, yo lo escucho y este fue mi favorito y mira, ya puse mi emprendimiento y esto hice con mis hijos y voy en la carretera escuchando un episodio junto con mi pareja. No saben el impacto que ha tenido en mí. Y yo creo que de las cosas que voy a recordar cuando sea viejita y de lo que más importancia va a tener en mí cuando me vaya de este mundo, va a ser este podcast. Así que si tú lo estás escuchando, si has escuchado más de un episodio, si se lo has recomendado a alguien, si te ha gustado, gracias. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por ser parte de estos 200 episodios. Y bueno, que vengan muchos, muchos, muchos más porque siempre hay algo nuevo que aprender.